Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a ir respetando en cada una de las sesiones que vayamos a desarrollar con mi persona. Sí, recuerden que es importante la participación de cada uno de ustedes, asimismo, aquellos que se están conectando desde un dispositivo que no es de ustedes, sí, que no sea su nombre verdadero con el cual están registrados en la institución, manifestarlo, sí, en el chat acá del Meet, sí. Asimismo, los que se están conectando y no están sus datos completos, por ejemplo, acá me parece Elena Morales nada más, me colocan sus apellidos y nombres completos, ¿ya? Es importante que cada uno de ustedes participe, ya que es fundamental, sí, la participación de cada uno de ustedes, ya que de esa forma van a obtener puntos adicional, ¿sí? Al, al curso, ¿sí? Y en el bimestre. Profesora, buenos días. Buenos días. Muy bien, entonces dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta esos criterios. Y para poder comenzar, recuerden que nosotros nos encontramos hablando sobre la literatura universal, ¿no? Recordemos que la literatura universal, sí, va a desarrollar diversas corrientes literarias que va a poner en práctica, sí, diversos realces culturales como también literales, ¿sí? Va a ser parte de dicha actividad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la literatura universal, nosotros nos centraremos solamente en la literatura. A ver, ¿qué nos dicen aquí en el chat? Claro, no, en la literatura se habla también de la historia. Muy bien, Fabricio. Cuando nosotros hablamos de la literatura, no solamente nos vamos a centrar en el aspecto literario, ¿no? Sino también en diversos aspectos, sí, como el desarrollo
de la historia, ¿no? Porque con ello va a ir de la mano. ¿Qué quiere decir? Que va a tener como antecedentes dichos aspectos históricos que van a marcar la sociedad de la época, ¿no? Y ese va a ser significativo durante esta época. Es muy importante tener en cuenta ello, ¿ya? Ahora, cuando nosotros desarrollamos este aspecto, vamos a ver cómo es que se ve influenciado el desarrollo de la literatura, ¿no? Cómo es que estos aspectos históricos van a ser parte de esta sociedad y van a definir la temática general de la literatura, ¿no? ¿Qué quiere decir? El tema que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Ahora, continuando con ello, vamos a hablar de una nueva corriente literaria que es el romanticismo. A ver, ¿quién me podría manifestar qué desarrollará el romanticismo? Ya el título nos da a entender ciertos aspectos, ¿no es así? Ya, el romance, muy bien, Mayre. Emociones, ya. ¿Qué más? Drama, ya, muy bien. Exacto, cuando nosotros desarrollamos, ¿sí? El romanticismo se va a centrar en el romance, en el sentimiento del ser humano de esta generación o de esta época, ¿no? Se va a centrar en ello. A ver, vamos a ver. Ahora, primero, cuando nosotros hablamos del romanticismo, nos debemos ubicar cronológicamente, ¿no? En qué ambiente, en qué contexto literario se desarrolla, ¿sí? Esta literatura. Empezamos, sí, el movimiento literario, sí, con la Edad Media, ¿no? Del siglo I al siglo XV. Ya en el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento. En el siglo XVII se va a desarrollar la Edad del Barroco. Y en el siglo XVIII el neoclasicismo. ¿Ya? Dentro de la generación de esta época del siglo XIX, la primera mitad se desarrolla el romanticismo, ¿no? Y ya en la segunda mitad de este siglo se desarrolla el realismo literario, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a ubicar en esta primera etapa, ¿no? Que es el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Y ya en la segunda mitad, que es el realismo, ¿no? Entonces, que va a ser toda una oposición al romanticismo. Ubicándonos en el aspecto histórico de la sociedad y cultural, este movimiento literario se va a originar, ¿sí?, en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente, ¿sí?, durante la revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra, ¿sí? Aquí va a marcar mucho la época debido a diversos aspectos culturales e históricos de la sociedad, ¿no? Como es la Revolución Francesa de 1789, la consolidación del capitalismo y la industrialización, la filosofía idealista alemana, que es desarrollada por Fichte, Hegel,
y la Declaración de Independencia Americana que fue aprobada en el año 1776, ¿no? El cual va a hacer que los derechos del hombre sea el centro y se establezca la república como forma de gobierno de la sociedad, ¿no? Del pueblo de esta generación, ¿no? Entonces, estos aspectos históricos van a marcar mucho la época de este movimiento literario, ¿no? De esta generación. Sí, entonces va a ser bastante significativa durante esta sociedad. Sí, es muy importante que nosotros resaltemos dicha manifestación para el desarrollo de los pensamientos, de la temática de esta sociedad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces el aspecto histórico marca o es un hito fundamental dentro de esta sociedad, ¿no? Debido a las diversas revoluciones o aspectos literarios e históricos de esta generación. ¿Sí? Ahora, el romanticismo cuenta con diversas características, ¿no? Primero que todo, es considerado como un movimiento artístico cultural que se va a oponer, ¿sí?, a los preceptos, ¿sí?, o a la forma de pensamiento de los neoclásicos. ¿Por qué se va a oponer a estos preceptos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Mm? ¿Por qué se va a oponer a estos preceptos? A ver. Chicos, ¿por qué creen que se opone a los preceptos del neoclasicismo? ¿En qué se enfocará el neoclasicismo? ¿Ninguno? A ver, dice por la arquitectura, ya, por la arquitectura de quién, del neoclasicismo, ¿será? A ver, cuando nosotros hablamos de los preceptos son las manifestaciones neoclásicas, ¿no? En el cual van a ser paralelamente, ¿sí? Este aspecto neoclásico que forma parte de esta sociedad, ¿no? Donde lo que interesa aquí no es el sentimiento, sino la razón de esta sociedad, ¿no? Se va a manifestar tal cual era esta generación, ¿no? Entonces, por eso es que los románticos se oponen por completo a ello, ¿no? Y van a ser, ¿sí?,
paralelamente tanto en Inglaterra como en Alemania. O sea, ¿qué quiere decir? En el mismo tiempo. Recordemos que estos aspectos, por ejemplo, no solamente se va a centrar en el ambiente literario, ¿no? En el ambiente, o mejor dicho, no solamente forma parte de una sola sociedad, ¿no? De una sola, de un solo lugar, sino va a participar o va a formar parte de una generación en concreto, ¿no? Donde en ambos lugares o países se va a desarrollar, pero de una forma particular, donde va a tener mayor realce en una sociedad más que en otra, ¿no? Entonces ahora, el romanticismo también es considerado como un movimiento cultural que es asociado a la libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al ser un movimiento cultural asociado a la libertad, se va a enfocar, ¿sí?, en la libertad de manifestar sus propios pensamientos, ¿no? Si bien es cierto, era un pensamiento subjetivista, entonces la sociedad consideraba de que debería formar parte de ello, ¿no? Y que lo que se manifestaba no era solamente con lo que en realidad se pensaba, ¿no? Entonces, por esa parte es que ellos tenían esa manifestación a la libertad, ¿no? Ahora, claro, el neoclasicismo respetaba la antigüedad, ¿no? Se va a basar también en las costumbres clásicas, ¿no? Clásicas grecolatinas que forman parte de la misma sociedad de esta época del neoclasicismo. ¿Sí? Entonces, en ello se va a enfocar, ¿no? Entonces, tiene tres características fundamentales donde es considerado como un movimiento artístico-cultural, nace tanto en Alemania como en Inglaterra y es un movimiento cultural el cual va a estar asociado, ¿sí?, a la libertad, ¿no? De poder manifestar su punto de vista tal cual se desarrolla. Ahora, ¿qué características tiene esta literatura? A ver, uno, primero, culto a la libertad, ¿no? Por la forma en la cual se presenta la literatura de esta sociedad. ¿Sí? Ahora, uno, culto a la libertad, está lleno de subjetivismo, ¿sí? Un pensamiento subjetivista, un pensamiento fuera de la realidad, lleno de fantasías y misterios, ¿no? ¿Qué es lo que se centraba en sí? El, eh, el romanticismo. ¿Sí? Entonces, esta generación va a ser muy subjetivista y va a tener un pensamiento fuera de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a predominar de esta generación va a ser, ¿sí? Va a ser lo que el amor, más que la razón, ¿no? Entonces, por eso es que está lleno de fantasías y misterios que se vaya a desarrollar dentro de esta sociedad. ¿No? Hay una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por la cultura medieval, entonces van a revalorar ello, y la revaloración de lo nacional, ¿no? De la cultura nacional a la cual ellos van a pertenecer. Entonces, al tener esa manifestación, ¿sí? Ellos van a mejorar, ¿sí? Van a realzar o dar a conocer este movimiento literario de alguna u otra forma
de una forma particular, ¿no? En la cual se va a revalorar la cultura alemana de esta sociedad, ¿no? Entonces es fundamental conocer ella, ¿no? Ahora, va a haber también una aspiración a un mundo superior, ¿no? Un mundo que va a resaltar dentro de esta generación, ¿no? Entonces, en ello se va a enfocar, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, nos referimos, ¿no? A una revaloración de lo nacional, de la cultura en la cual se desarrolla esta literatura, ¿no? A una aspiración a un mundo superior, a un mundo que consideraban que se iba a desarrollar vida, ¿no? Y predominio del sentimiento sobre la razón, ¿no? Lo que va a predominar va a ser más los sentimientos más que la razón, ¿no? Y el idealismo y evasión de la realidad, ¿no? Entonces, de esta forma se va a desarrollar el romanticismo, ¿no? Donde el sentimiento va a ser más que fundamental dentro de esta generación y la idealización y ustedes dirán, pero Miss, ¿cómo es eso de que hay atracción el realismo, por ser real, y acá me manifiesta que hay una evasión de la realidad? Claro, cuando hablamos de la evasión de la realidad, sí, cuando hablamos de la evasión de la realidad, sí, vamos a hablar de que no se manifestaba del todo concreto, ¿no? No se daba a conocer, sí, del todo concreto, no se desarrollaba de esa forma, ¿sí? Entonces a ello se refiere, ¿no? Ahora, va a haber que de alguna u otra forma se daba a conocer ello, ¿no? A ver, vamos a ver algunas características más de forma resumida con este video. Romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasismo.
Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, con la música, la literatura y la pintura, principalmente, sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. Por otro lado, como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva, característica de los amantes. Cuando la palabra se usa para referirse al periodo histórico y al movimiento cultural, debe escribirse en mayúsculas. El romanticismo se caracteriza por ser un movimiento cultural entre los siglos XVIII y a mediados del siglo XIX, que se opone a la lógica y al racionalismo impuesto en la Ilustración. En este sentido, el romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. Las expresiones artísticas del romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva, llena de emocionalidad y provocación. Romanticismo en literatura. El romanticismo tuvo su impresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. Durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbre, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entrega. También tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. Muy bien, quedó más claro, chicos. ¿Sí? Muy bien. El romanticismo, como bien lo menciona, es un movimiento literario que se va a enfocar en lo romántico, ¿no? En el aspecto romántico de cómo era el hombre de esta sociedad, cómo es que para él lo fundamental era el sentimiento más que la razón de cualquier sociedad, ¿no? Entonces ellos se dejaban guiar mucho por ese sentimiento amoroso que sentían por alguien o por algo, ¿no? Ahora, ¿cómo es el romanticismo en Alemania? En Alemania se va a desarrollar lo que es el romanticismo y es por ello que se considera como la cuna del romanticismo. Aquí los principales teóricos de este romanticismo van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿no? Que son parte del romanticismo, ¿no? Entonces ellos van a dar el inicio a este movimiento literario dentro de esta generación. Ahora, al movimiento del romanticismo también es considerado con el nombre de, o conocido con el nombre de Sturm und Drang, ¿no? ¿Por qué se le denomina con este nombre, con esta definición? ¿Por qué? Porque forma parte, ¿sí?, de una forma de pensamiento literario, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esta sociedad se va a desarrollar esta obra teatral, sí, conocida con este nombre, ¿no? Entonces, ya que surge paralelamente en esta misma sociedad, se le considera con este nombre, ¿no? Denominado Sturm und Drang, ¿no? Que desarrolla una temática de tormenta y pasión, ¿no? El cual va a estar formado en los años 1770 por los jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Que va a valorar lo folclórico, lo nacional y popular en oposición al universalismo clásico grecolatino de esta generación, ¿no? Entonces, que va a tener una posición, ¿no? Una oposición popular, ¿no? De esta generación, de esta sociedad que se vaya a desarrollar. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
¿Sí? Muy bien. Ahora, esta forma de literatura que se va a presentar o esta obra teatral que se presenta dentro de esta generación, ¿sí? Se va a desarrollar a fines del siglo XVIII, ¿no? El nombre se va a deber a esta obra teatral, ¿sí? De Friedrich Schiller, desarrollada en el año 1776, ¿no? El cual va a significar la oposición contra el racionalismo y la ilustración. Ya estos poetas dentro de esta generación van a valorar los ideales de ensueño, ¿no? De misterio, ¿sí? Así mismo como los lados ocultos del alma dentro de esta generación, ¿no? Ellos van a analizar a profundidad lo que es el desarrollo del pensamiento más interno del ser humano, ¿no? Acá su interés va a estar centrado, ¿sí? En las diversas tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? De las costumbres, lo que más va a resaltar dentro de esta generación, ¿no? Aquí los principales representantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Wolfgang dentro de esta generación, ¿no? De esta forma se va a respetar. Uno de los grandes manifestantes de esta forma de literatura va a ser Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Becker es uno de los grandes manifestantes dentro de esta generación que nos da a conocer esta forma de literatura, ¿no? ¿Sí? Él nos da a conocer con sus diversas historias, ¿no? Gustavo Adolfo Becker nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Él es descendiente de una familia noble, pero diversas a las funestas realidades que se va a desarrollar durante esta generación, sí, va a verse empacada, ¿no? Su infancia va a ser muy dichosa, pero solamente hasta los 5 años, nada más, ¿no? Hasta los 5 años, en edad en la cual Becker va a perder a su padre y años después, sí, a los 11 años, muere su madre, ¿no? El cual queda huérfano de padre y de madre, ¿sí? Dentro de esta época, ¿no? El cual esta acción va a marcar mucho la época de cómo era la literatura de esta generación, ¿no? Y ello va a haber marcado dentro de la temática que Gustavo Adolfo Becker va a emplear, ¿sí? Dentro de esta época, ¿no? Entonces, Gustavo Adolfo Becker nace en Sevilla el 17 de febrero, a los 5 años pierde a su padre y a los 11 pierde a su madre, ¿no? Él junto a su hermano Valeriano van a pasar a vivir a casa de su madrina, el cual ahí a Gustavo, o mejor dicho, Becker, va a tener cierta atracción, ¿sí? Por los libros de su madrina y su biblioteca, que va a pasar buen tiempo dentro de este espacio, ¿no? Porque le va a encantar esta actividad, ¿no? Entonces, de esta forma, él va a ir cautivando, iniciándose con la literatura, ¿no? Él a los 18 años se traslada a Madrid, ¿sí? Para ganar un poco de dinero, ¿no? El cual va a escribir diversas comedias y zarzuelas en colaboración con sus diversos amigos, ¿no? Ya en varias ocasiones él va a plagiar, ¿sí? Ciertas novelas, autores franceses, para así poder comer, ¿no? O tener algún solvento que le pueda ayudar para alimentarse de su hermano, ¿no? Ahí, en el transcurso de ello, van a conocer a Josephine Spin, quien va a ser su amor hasta que conoció a su hermana, ¿no? A la hermosa cantante de ópera Julia Spin, ¿no? Entonces, pero sí, ya a los 25 años de edad, él contrae matrimonio,
¿sí? Con Casta Esteban Navarro, hija del médico que le trataba su tuberculosis, ¿no? Aquí él va a tener 2 hijos, que son Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Ya él se ve en la necesidad de poder tener mayor ingreso, entonces él va a empezar a escribir más y trabajar como censor de novelas, ¿no? Él al final se va a separar porque Casta le va a ser infiel e incluso va a tener hijo con otro hombre, ¿no? Ya después de esto, él se va a marchar a Toledo junto a su hermano y poco después va a morir, ¿no? Va a morir Valeriano, que es su hermano, ¿no? Poco tiempo después de la muerte de Baker, ¿no? Él se va a pasar muy enfermo debido a su enfermedad, ¿sí? Y Casta va a ir a Toledo para estar con él durante sus últimos días, ¿no? Él muere el 22 de diciembre de 1870, ya a los 34 años de edad, y antes de morir va a pedir a su amigo Ferran que quemase las cartas y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos, ¿no? Entonces va a dejarlos encargados, ¿sí? Para que él se quede mucho más tranquilo, ¿no? Él escribe diversas textos como son las rimas y las leyendas de esta generación, ¿no? Él al principio va a hacer un manuscrito, ¿sí? De su texto, ¿no? De sus rimas, ya que no había mucho realce, no había mucha manifestación de estas generaciones, ¿no? Entonces, él va a acabar, sí, a este manuscrito, libro de los gorriones, ¿no? Y ya más tarde va a acabar llamándolo como rimas. Aquí los amigos del poeta van a alterar, sí, por completo el orden en el cual estaban escritos sus rimas, ¿no? Ya en el libro de los gorriones y los van a enumerar con números romanos, ¿no? Las figuras literarias más frecuentes que vamos a encontrar dentro de esta obra literaria van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, que se va a desarrollar con mayor realce, ¿no? Aquí la temática que ellos van a tener va a ser la sinceridad, la pureza, el desnudo interior, van a ser aspectos que van a hacer que las rimas sí conmuevan a los lectores, ¿sí? Y tengan una mejor manifestación, ¿no? Que cautive dentro de esta generación. ¿Sí? Entonces va a ser muy significativo. Entonces, cuando se les conflicte sobre la temática o el desarrollo de los temas dentro de las rimas, ¿sí? ¿Cuál sería? Van a ser la sinceridad, la pureza, el mundo interior, van a ser aspectos literarios de esta generación, ¿no? De esta época. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las rimas de Becker van a ser hasta el momento las fijas o las conocidas, van a ser 76 rimas, ¿no? La mayoría de estos
poemas van a ser breves, ¿no? De una, de dos o tres estrofas, predominando 4 versos, ¿no? Los cuales van a predominar debido a la forma de que va a tener mayor significación dentro de esta generación, ¿no? Aquí ellos van a tener diversa escritura, cada grupo de rimas va a tener un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, la primera serie de rimas va a estar, ¿sí? Con el tema predominante de la poesía misma, ¿no? En la segunda serie ya de las rimas de en adelante va a tener la rima, el tema del amor, ¿no? Ya en la tercera serie va a ser la temática del desengaño, ¿sí? Y en la última parte, en el último grupo, el tema del dolor, ¿no? Entonces, va a tener diversas temáticas desarrolladas dentro de esta generación, ¿no? Dentro de esta composición de textos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de rima, ¿sí? El cual está presente dentro de esta temática, ¿no? ¿No? Dentro de esta temática. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profesora. Ya, a ver, podemos iniciar con la lectura. Rimas. ¿Quieres que de este néctar delicioso no te amargue la hez? Puedes aspirarle, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conversemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos y hay hoy mucho y mañana. Digámonos adiós. Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten en los ojos? Llora, no te avergüences de conversar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Muy bien. ¿Cuál es la temática de esta pequeña rima? ¿Cuál será la temática de esta rima?
¿Cuál sería la temática, chicos? El amor, el desengaño, ¿cierto? Ahora, dentro de las leyendas ya él nos va a narrar diversas historias, también basado un poco en el sentimiento, ¿sí? En el amor, ¿sí? Una de las leyendas conocidas va a ser la famosa Ajorca de Oro. Sí, la Ajorca de Oro es una historia que narra la historia de Pedro y María, que nos va a dar a conocer, ¿sí? El cual María era una joven caprichosa, quien deseaba tener todo, ¿no? Entonces, y Pedro era un muchacho enamorado de María, el cual debido a que ve la desesperación y estas lágrimas de María, busca, ¿sí? De la forma de poder manifestar, ¿sí? Su amor ante ella, concediéndole su deseo, ¿no? Que era la obtención de la Jorca de Oro de la Virgen de la Catedral, ¿no? Entonces, pero en un inicio, Pedro no deseaba realizar ello porque tenía miedo a las consecuencias que esto le traería, pero debido al, al a la desesperación de María, él decide arrancar la Jorca de Oro de la Virgen, ¿no? Y entregárselo a María, ¿no? Entonces él convenciéndose de eso, que al robarla tendría ya diversas consecuencias, igual decide hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué situación, ¿sí? De forma más resumida. La Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Ajorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos.
Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen, y que entre sus brazos aún se contemplaba la forca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la forca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien. Entonces podemos ver en la Horca de cómo es que el amor va a resaltar, va a ser significativa dentro de esta temática, ¿no? Dentro de esta idea, ¿no? De amor, donde el amor, el sentimiento va a poder resaltar mucho más, ¿sí? Dentro de esta generación, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente al tema del día de hoy? ¿O todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.